Mira, primeramente nosotros no vamos a tomar una decisión en base a encuestas. Nosotros vamos a analizar profesionalmente, buscando siempre lo mejor para todos los peruanos, qué es lo que plantea el primer ministro Zavala. De acuerdo a eso, tomaremos una decisión. Entonces, no hay decisiones tomadas sin haber escuchado los planteamientos, y yo creo que hay que estar tranquilos en ese sentido. O sea, no vamos a hacer una oposición, como algunas personas especulan, obstruccionista, sino al revés. Tiene que ser constructiva, pero en beneficio de las grandes mayorías. Por supuesto, cumpliendo la función que nos corresponde, que es una función de oposición al gobierno, pero una oposición responsable. Pero me dicen que ya hay decisiones, desde fuentes del gobierno me dicen que ya hay decisiones tomadas con respecto a lo que serían las facultades legislativas, que el fujimorismo ya le ha dicho, ¿sabe qué? No le vamos a dar facultades extraordinarias en el tema de economía y en el tema de políticas anticorrupción, que eso tendrá que pasar proyecto por proyecto, que las demás que tienen que ver con seguridad, saneamiento, eso sí lo van a dar. ¿Hay una decisión tomada en ese sentido? No hay decisiones todavía tomadas. Nosotros estamos tomando decisiones a nivel bancada. Keiko Fujimori está conduciendo estas reuniones de la bancada semanalmente y no hemos tocado el tema. Primero, vamos a ir en orden. Vamos a ver. Una vez presentado, vamos a decir, este pedido para facultades extraordinarias, que tiene que tener algún detalle en su desglose para conocer exactamente para qué se están pidiendo esas facultades. ¿Qué les gusta y qué no les gusta del gobierno hasta lo que se ha visto de este gobierno que va a cumplir recién 3 semanas? En términos de la designación del gabinete, ¿están ustedes conformes, digamos, con la mecánica de trabajo que se está estableciendo? ¿Cómo observan al Ejecutivo hasta ahora? Mira, con relación a la designación del gabinete no hemos hecho mayores observaciones. Nosotros queremos ver actuar a los ministros y en base a eso vamos a dar nuestras opiniones, ¿no? Pero todavía no se ve grandes pasos que haya dado el gobierno en el sentido de marcar bien qué es lo que va a hacer. Hemos visto, sí, al ministro del Interior, que se han reunido el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se han tomado algunas medidas. No podemos decir que estamos en desacuerdo con esas medidas, pero sí podemos decir que nos hubiera gustado que esas medidas fueran cuando se dice... O sea, como que recién se están, digamos, enterando o recién están desarrollando un programa de 100 días cuando ya debería haber esto estado listo, me dice. Sí, y por ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, vamos a hacer tantos megaoperativos en 100 días, nosotros nos gustaría que se hicieran más. En mi caso, yo represento una región de la Amazonía, por ejemplo, la región Ucayali. Entonces, a veces cuando se dice esas cosas, se terminan haciendo estos megaoperativos o acciones en la costa. Pero nos olvidamos que el 60% del territorio nacional es amazónico. Seguridad ciudadana es un aspecto efectivamente central y está usted también describiendo pues lo que es en términos geográficos también las prioridades y para Fuerza Popular la seguridad ciudadana es especialmente prioritaria en su discurso político y se ha designado un ministro que podríamos decir que es antifujimorista o ha sido antifujimorista. ¿Cómo creen ustedes que eso puede influir en la relación o la, digamos, postura del ministro Basombrío ante el Congreso? ¿Le van a hacer la vida difícil, cree usted? No. Yo puedo decir de que nosotros lo queremos ver actuar. Sabemos cuál ha sido su conducta política, pero eso no quiere decir que lo descalifican. Lo que nosotros lo queremos es verlo actuar y cómo se van haciendo las cosas que el Perú demanda. Hoy día hay muchísima preocupación con el tema de seguridad ciudadana y entonces eso también lo vamos a ver en la Comisión de Defensa y Orden Interno, que estoy integrándola, la Comisión de Inteligencia también. Y entonces son temas cruciales que tenemos que verlos desde el primer día que comiencen las comisiones. Las comisiones en el Congreso, que ya han sido aprobadas en el último pleno, comienzan a instalarse a partir del día de hoy. Es decir,
Hoy día, entre hoy y el miércoles, terminan instaladas todas las comisiones. El jueves recibimos al primer ministro y a los ministros para el voto de confianza y ya prácticamente se ha dado el play de honor para que comiencen a actuar. Tanto el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que se concluye el día jueves, y en este caso el Congreso. Avisoro, por la naturaleza de sus palabras, un poco que la relación entre el fujimorismo, o mejor dicho, entre el legislativo y el ejecutivo, va a estar marcada mucho de repente por el hecho de que los ministros vayan a reportar los avances y cómo van avanzando los temas de su sector. ¿Cree usted que va a darse eso desde un inicio más o menos del gobierno, que en otros casos se ha dado, ¿no? O sea, Sí. tener a ministros constantemente informando al Parlamento de su accionar. ¿Usted cree que esa es una metodología por la cual se podría optar? Sí, por supuesto, porque no va a alcanzar el tiempo el día jueves para ir a los detalles. Y entonces las comisiones... Sobre la marcha tendrían que ir los ministros a hablar con las comisiones, básicamente. Así es. Entonces van a ser citados en las comisiones. Hay varios temas que necesitamos ver. Por ejemplo, el ministro del Interior hoy día ha ofrecido que va a dar un adelanto sobre el tema de las investigaciones que se hacen sobre abusos policiales. Y entonces eso se tiene que informar inmediatamente al Congreso. Entonces son cosas que vamos a ir viendo con un programa responsable en cuanto al funcionamiento de las comisiones, que tienen que ver los proyectos de ley y tienen que cumplir su labor de fiscalización política. Me dice, congresista, que ustedes no gobiernan con las encuestas. Sin embargo, vuelvo a esta encuesta de CPI que daba pues una imagen positiva de Keiko Fujimori de 38%, casi es su votación original de primera vuelta, y una mayoría de encuestados que no veía con buenos ojos el tema de la hegemonía fujimorista en el Congreso y que adelantaban que podían no dejar trabajar al Ejecutivo. Usted me dice que no va a ser así, pero algo debe haber capturado la opinión pública en estos primeros días de gobierno para aventurarse de esa forma, siendo pues que Keiko Fujimori no llegó al poder apenas por 40.000 votos y que ahora un 38%, según ese sondeo, ¿no? Por supuesto, nos reiteramos que es una encuesta, ¿no? No ve que su actuar sea el indicado. ¿Cómo leen ustedes esas cifras? ¿Han estado con el ceño demasiado fruncido, no creen los fujimoristas, después de la toma de posesión? Se ha hablado mucho que las heridas de la campaña no han cicatrizado, que pareciera que el fujimorismo está todavía en un modo de campaña electoral. ¿Cómo cree usted que hay que ir revirtiendo esa percepción de parte importante de la población? ¿Cómo se va a revertir? Sí, mira, primeramente lo que tenemos que tener en consideración es que cuando un gobierno se inicia, genera muchas expectativas y entonces mucha esperanza. Y lógicamente la población le da su confianza a ese gobierno. Así ha sucedido en los casos anteriores. Pero le va un poco mejor a Kuczynski, ¿eh? Por alguna razón. 70% de popularidad no es poco, ¿no? Sí, o sea, claro. Para alguien que sacó 20% en la primera vuelta, digamos, es... Bueno, pero... O sea, ha calado de alguna manera. Es la esperanza de la población. Entonces, lógicamente, nosotros analizamos el tema, no nos han visto actuar, ha habido mucha prensa dirigida a que... porque no hubo un saludo, porque no hubo un aplauso, una serie de especulaciones que han hecho como pensar a la población que nuestra labor en el Congreso no va a estar en beneficio de ellos, es decir, de las grandes mayorías, sino una labor política de obstrucción al gobierno, cosa que nosotros no vamos a hacer. Nosotros vamos a ver cada tema, proyectos de ley, iniciativas, pero siempre observando lo mejor para el pueblo peruano, lo mejor para el Perú. En ese camino tenemos que actuar.
insistir en la presidencia de la Comisión de Presupuesto que finalmente recayó en la congresista Cecilia Chacón. Se dijo también que el señor Reategui podía haber sido el titular de esta comisión. Insistir en tener esta comisión no va un tanto en dirección contraria a lo que usted me está describiendo, en el sentido que casi que el Ejecutivo dijo al final: mire, a mí lo único que me interesa, ¿no?, es la Comisión de Presupuesto. El resto, si quieren, jueguen con ellas, ¿no? En fin, se habló primero de 3, pero al final era presupuesto. Y el fujimorismo insistió en decir: no, nos vamos a quedar con presupuesto, cuando se supone, se dice, ¿no?, la experiencia lo dicta así, es que es un tema muy de la cancha del Ejecutivo, la asignación presupuestal y el reparto del dinero, de los recursos en los distintos sectores. ¿Cómo cree usted que va a ser interpretado esto? ¿No debió de repente el fujimorismo abrir la cancha y que un primer paso hubiera podido ser precisamente otorgar esa comisión de presupuesto al Ejecutivo? Yo creo que sí se ha abierto la cancha. O sea, en realidad, cuando se analiza lo que sucedió en esa reunión para repartir comisiones, realmente hemos sido muy democráticos, con mucha apertura, y prácticamente los grupos políticos han conseguido la comisión de que estaban esperando. En este caso, la de presupuesto, nos hemos cuidado en Fuerza Popular de que esté a cargo la presidencia de una parlamentaria, en este caso Cecilia Chacón, con bastante experiencia, y que es una persona que puede llevar esta comisión, pero sin obstrucción, sino haciendo la labor de fiscalización. Hemos visto, por ejemplo, en el gobierno de Ollanta Humala, casos como, por ejemplo, esa adquisición que se hizo de un equipamiento para la DINI, y donde se hicieron cambios en el presupuesto que los hizo el presidente de la comisión. Entonces, el papel fiscalizador, usted dice ahí, también opera en el presupuesto. por supuesto, pero con apertura, no con obstrucción. Para terminar, usted nos decía, usted representa por supuesto a Ucayali. Pedro Pablo Kuczynski estuvo en Madre de Dios, ¿no?, reunido con el controversial gobernador Otsuka, ¿no?, y últimamente ha estado este fin de semana en Huánuco, también en Arequipa, está viajando, y lo que se ve, puede estar en el viaje a Huánuco, ¿no?, y lo que se ve que estaba la mancomunidad amazónica pacífica, ¿no?, de los gobernadores. La queja también permanente es que durante el gobierno de Ollanta Humala se recentralizó el presupuesto en detrimento, pues, de las regiones. ¿El fujimorismo estaría a favor un poco de cambiar ese balance, de volver a dotar de mayores recursos a las regiones en detrimento del manejo del gobierno central? Nosotros sí creemos en eso, porque hemos visto a lo largo de la campaña el sufrimiento de los alcaldes, las autoridades regionales, con respecto a la reducción de presupuestos y el no poder ejecutar los proyectos que tenían encaminados. Entonces, ese es un tema clave, y la verdad que el Perú tiene que mirar a la Amazonía. El 60% del territorio peruano es amazónico. Sin embargo, en el gobierno de Ollanta Humala no ha pasado de 8% la asignación presupuestal a las regiones amazónicas. Entonces, hoy día el mundo sí mira a la Amazonía por el tema del cambio climático. Entonces, lógicamente, hay que hacer bastante por la Amazonía. Muy bien. Hay que descentralizar. Carlos Tubino, adelantándonos probablemente lo que serán, pues, algunas de las líneas de trabajo en esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muchas gracias por estar con nosotros.